Pemañalén como el Caimún, Poldorche Lof, Tañi Tugun, Tañi Puché, no imperial, Cholchol, Pulé, Muley, Puente Cheñey. Bueno, ahí me presento, yo soy de Boldoche, de Cholchol, así que estoy muy contenta. Saludo a ambos colegios en realidad de poder transmitir a Parral y a Cholchol. Como les decía, mis orígenes son de ahí. Ahí les voy a ir contando porque justo tenía preparado esa parte. ¿Están viendo bien la presentación, cierto? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bueno, yo voy a contarles un poco lo que es gestión de energía y agua para comunidades rurales mapuche. Este es un desarrollo que hemos hecho con 2 comunidades, Huanaco-Huanchune, Nueva Imperial, y Painecura, que es de Huañalihuén en Carahue. Y por supuesto con nuestra Universidad La Frontera, con varios colegas que trabajan ahí. Es un trabajo muy interdisciplinario, ¿ya? Pero primero que nada quería contarles de mis orígenes, como le contaba, y estoy con mi abuelo, Casimiro, que es de Boldoche. Esto queda en Cholchol, entre Nueva Imperial y Cholchol, así que... Y como decía Paulina, nací en Pañicuy en realidad, pero me crié en Santiago lamentablemente a los 3 años, pero estoy acá. Y tengo harta conexión en realidad ahí con mi familia. Y bueno, un poco más adelante voy a contar, y por eso llegó a ser también, yo creo que, y hemos formado el programa de pueblos indígenas, ¿ya? Bueno, ahí hay una foto del Cholchol, desde la tierra ahí de mi pueblo, de mi familia. Contarles un poquito la motivación de mi estudio. Yo en realidad quise ser ingeniera porque primero me gustaron mucho las matemáticas, ¿ya? Entonces, a raíz de mi motivación con las matemáticas, estudié ingeniería, y dentro de la ingeniería eléctrica, en realidad no porque tenga tanta relación con los enchufes o sino con las matemáticas mismas. Y después me di cuenta que era una manera de aplicar las matemáticas muy interesante, ¿ya? Y como decía Paulina, estudié en la Católica mi magíster en ingeniería, seguido después mi doctorado, en realidad, que es un perfeccionamiento en la misma universidad, hasta que me contrataron en la Universidad de Chile en 2003. Ya llevo bastante tiempo ahí, y bien contenta en realidad. Bueno, y en los últimos años estoy súper motivada además, y hay mucha gente motivada de trabajar hacia las comunidades indígenas, ¿ya? Y quería explicarles un poquito la motivación de todo este proyecto tecnológico. Tiene que ver con que en el fondo nuestro pueblo mapuche ha tenido que emigrar a la ciudad por diferentes situaciones, por buscar mayor educación, los servicios de salud, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras somos gente de la tierra, ¿ya? Hay lamentablemente una pérdida de identidad cultural a desligarnos de nuestro propio territorio, ¿ya? Pero por otro lado, nuestro propio territorio nos da otras características, que es esta cosmovisión del cuidado con la naturaleza y la conexión con la naturaleza, ¿ya? Y cómo nosotros desde nuestra profesión, desde nuestro quehacer, podemos aportar y seguir siendo mapuche en nuestros distintos roles, ¿ya? Y eso es un poco el llamado de este proyecto, y de muchas cosas que se han hecho. Entonces, lo que nosotros quisimos es ver cómo podíamos implementar microredes, que son sistemas de energía renovable, que les voy a explicar en más detalle, para estas comunidades mapuches, rurales en especial, y por otro lado diseñar un sistema Smart Farm, que en realidad es una tecnología de desarrollo rural que tiene que ver con hacer algo sustentable para desarrollo productivo, ¿ya? Y que puede ser, y nace también de las necesidades de los comuneros. Ya. Quiero explicarles estos 2 conceptos, microredes y Smart Farm, a través de un par de videos que hay acá. Espero que los escuchen. Para entender lo que es una microred eléctrica, imaginemos que debemos abastecer una ciudad como Santiago. Para producir la electricidad, primero necesitamos generadores de gran potencia. La energía que producen se va por líneas de transmisión de alto voltaje que llega a una red de distribución, la cual reparte la energía a los hogares e industrias. Pensemos ahora en una red de pequeña escala para abastecer a un grupo de casas en una zona de pocos kilómetros. Acá es más conveniente conectar generadores de menor tamaño. Pueden ser paneles solares, motores diésel, generadores eléctricos de biomasa proveniente de desechos orgánicos o turbinas eólicas. El desafío es poder unir los diferentes generadores de manera inteligente para que cuando no tengamos sol podamos usar el viento u otra fuente de energía.
Bueno, esto en el fondo es un sistema que tiene distinta, la idea, microred es una red pequeña en el nombre, ¿ya? Y en el fondo tenemos aquí la idea de ocupar el recurso local, es decir, instalar pequeñas eólicas, paneles solares quizás incluso sobre las casas, para abastecer este mismo sector, es decir, ocupar la energía del mismo sector para la localidad, ¿ya? Entonces en eso hemos estado trabajando. Y por otro lado está el concepto de Smart Farm, ¿ya? Que como les decía, tiene que ver con desarrollo tecnológico rural. Acá también tengo un pequeño video. Smart Farm es una sigla que se usa para hablar de sistemas tecnológicos para el desarrollo productivo de comunidades rurales. Se trata de una nueva forma de integrar tecnología y algoritmos de automatización para hacer más eficientes los procesos productivos que se realizan en el campo. Por ejemplo, un criador podría saber dónde están sus animales mirando la pantalla de su celular. Podría aprovechar un momento en el que los paneles solares están generando más electricidad para usar las bombas de riego o incluso tener alertas para saber cuánta agua queda en los pozos. Además, permite que el sistema de microred sea capaz de elegir de manera inteligente y autónoma el tipo de fuente de electricidad, dependiendo de las condiciones climáticas del momento y la disponibilidad del viento o el sol para los generadores. Bueno, en estos dos conceptos, en realidad, como les decía, que están enlazados en realidad, que es la energía renovable y también cómo ocupar nuestros celulares, la internet para el desarrollo productivo, es que la meta de este proyecto fue tratar de mejorar la calidad de vida o en el fondo atraer a los jóvenes hacia el campo, ¿ya? Con esta tecnología que puede ser compatible en realidad con la cultura. Y la idea y el desafío de este tipo de proyectos es potenciar la cultura a través del desarrollo tecnológico, ¿ya? Entonces, y que vayan en armonía. Para eso tenemos toda una metodología que en realidad, por eso les comentaba que trabajamos con Guanaco Huenchún y Paine Cura. Lo que se hizo un análisis de las dos comunidades y un análisis en realidad que tiene que ver con un diagnóstico territorial. ¿Qué significa eso? Ver las oportunidades que tienen cada territorio en cuanto a su relación con la cultura, su relación con el ámbito social. ¿A qué me refiero a eso? ¿Cómo se relacionan en realidad, por ejemplo, con las instituciones del gobierno, cómo se relacionan con la municipalidad, cómo se relacionan entre ellos, si tienen un LOF con un LONCO, cómo es esa relación. Y si tienen problemas ambientales, hasta el tema económico, por supuesto que no es menor, y aspectos técnicos, porque tampoco podemos implementar energía renovable donde no hay sol, ¿ya? Donde están las mejores condiciones, que generalmente la gente que vive en esa zona sabe mucho de eso. Entonces se llama un diagnóstico territorial. Y en base a esos requerimientos, que son las necesidades de las comunidades y las restricciones, se desarrollan estos sistemas, ¿ya? Todo esto en realidad a través de un modelo participativo, es decir, trabajar con ellos desde la etapa cero, desde las necesidades hasta la última etapa del proyecto. Ahora, como les decía, miren, acá ustedes, los de la región de la Araucanía, ¿ya? Pero acá está la región, acá está un poquito más, acá está Cholchol, y bueno, aquí está Nueva Imperial, aquí hay una comunidad, y está Lafkenche, que es una comunidad en la costa, que es Paine Cura, Huañaligüen. Bueno, acá tengo otro video, ya para contarles un poco el... Ahí. A 11 kilómetros de Nueva Imperial, región de la Araucanía, se encuentra la comunidad mapuche Guanaco Huenchún. Uno de los principales problemas que afecta a esta comunidad, integrada por 116 habitantes, son los cortes no programados y el alto costo de la electricidad. Pero esta situación no afecta solo a las 83 familias de Guanaco Huenchún. Otra de las comunidades afectadas es José Paine Cura, de Mapuches Lafkenche, ubicada a 45 kilómetros de Carahue. Cuando recién llegó la luz acá, nosotros estábamos todos muy contentos porque era la luz, era un avance para todo el sector. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo nos hemos ido dando cuenta que
no utilizaron prácticamente, porque nunca se nos preguntó a nosotros si queríamos la luz, dónde iban a instalar los postes. Nosotros tenemos muy poca tierra como comunidad y a eso ahora los postes están todos ubicados dentro donde nosotros sembramos. Cuando llega el cobro de la luz, de repente, chuta, que me llegó salado. Nosotros acá estamos pagando sobre 40.000 pesos, 43, 44.000 pesos, imagínense. Es con estas dos comunidades que un equipo de la Universidad de Chile y de la Universidad de la Frontera está implementando el proyecto Diseño e Implementación de un prototipo experimental de microredes para comunidades mapuche, encabezado por la académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Doris Sáez. Tenemos un equipo interdisciplinario, antropólogos, ingenieros, estudiantes, académicos. Es un trabajo en terreno, en realidad, con la comunidad y aprendiendo la comunidad. Queremos plantear soluciones de cómo utilizar la energía con ellos, ¿ya? Para el desarrollo productivo. Y el desarrollo productivo está alineado a la cultura. No vamos a ir a hacer desarrollo productivo que no esté alineado con sus propios requerimientos. La idea es aprovechar la generación de energía en localidades aisladas, utilizando medios renovables, para hacer más fácil el trabajo dentro de las comunidades rurales, sobre todo las comunidades indígenas. Es un proyecto positivo porque se está haciendo el estudio antes de ingresar con el proyecto. Y eso es bueno, porque si yo traigo un proyecto y no sé cómo hacerlo o lo traigo sin saber si va a funcionar o no, nuestras comunidades comienzan a dividirse. ¿Por qué? Porque no se está haciendo bien las cosas. Yo creo que esto es una buena idea y un buen pronóstico para dentro de la comunidad de José Paine-Cura. Realmente yo estoy conversando con otras comunidades que también están interesadas en estos proyectos. Aún todavía no lo han visto trabajar, pero una vez que esté funcionando, yo creo que esto va a ser bastante bueno para las otras comunidades. Porque uno le entiende, ellos nos entienden, ellos tienen tiempo, se dan el tiempo para estar, para hacer las cosas. Hacen las preguntas así como preguntas de campo. Y eso es lo que se hago, lo bonito. Porque uno le da la confianza inmediatamente porque dicen esto, son como campesinos, hacen las preguntas. Lo que vamos a entregar al finalizar este proyecto es un estudio y es una metodología, ¿ya? Que pudiese ser replicable a otras comunidades indígenas, no solamente en nuestro país, sino en otros países, porque pensamos que si logramos encontrar la solución de cómo potenciar la cultura a través de la tecnología, vamos a abrir espacio a que este desarrollo se replique en otras comunidades, que sea respetuoso con la naturaleza, con la gente que vive allá, que este modelo participativo de que hemos hecho énfasis en todas las etapas del proyecto realmente se pueda evaluar un impacto positivo al final. Nosotros tenemos un enorme capital histórico ahí dentro de la cultura mapuche, dentro del cómo hacen el día a día. Y ese es el que hay que tratar de preservar. Nuestros proyectos están orientados a generar tecnología, pero también tenemos que generar ese capital, o sea, tratar de preservar ese capital cultural que tenemos. Es en el plazo de 1 año y medio que el equipo espera tener los resultados de las condiciones climáticas para avanzar en la implementación de las microredes, que complementarán el actual sistema de energía eléctrica con el que cuentan ambas comunidades. Bueno, ahí seguramente por ahí conocen esta comunidad y también, bueno, esta que está en la costa, hicimos este desarrollo. Se trabajó mucho con ellos, incluso vinieron a la Universidad de la Frontera y a la Universidad de Chile. Hicimos algunos seminarios con ellos para hacer este análisis. Y bueno, una de las cosas, como les comentaba, también trabajando con ellos en la universidad, porque yo creo que es importante tampoco, hoy en día en las comunidades también hay gente que sabe de las energías renovables, que tienen bastante expertise a lo mejor con las bombas, con las cañerías, un montón de cosas que se pueden combinar con la tecnología de la universidad. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en el proyecto y tratamos de alguna manera que se repliquen en otro tipo de proyectos.
esto de trabajar directamente con las personas, ¿ya? Entonces se desarrolló un sistema que Smart Farm con dos aplicaciones, en este caso, un monitoreo en línea del ganado, y esto tiene que ver porque en el sur estamos muy en las reducciones, en tierras muy pequeñas, donde tener un animal menos es ser más pobre. Entonces, por un lado se pueden perder, se pueden extraviar, y por otro lado también se puede potenciar la cultura, es decir, hacer un monitoreo del ganado comunitario. No solamente voy a ver dónde están mis animales, sino los animales del vecino, etc. Por otro lado también ver cómo está el nivel de los pozos. Hoy en día hay una sequía enorme en todas las regiones, por lo tanto es importante eso, compartir el agua de manera más eficiente. Y esto se puede hacer también con la tecnología de internet, ir viendo cómo están los niveles para poder programar los riegos, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que hicimos de gestión de agua y energía. Entonces, bueno, como les decía, la idea es visualizar toda la información a través de celulares, computadores. Se pueden generar otras aplicaciones, las que se les ocurra. Por ejemplo, iluminar las casas cuando uno va llegando, monitorear los pozos, monitorear los animales, etc. Para eso se necesita una red de comunicaciones, ¿ya? Que también puede ser interna de cada una de las comunidades. Entonces, acá en esta comunidad Painecura, lo que se propuso es que los routers estuvieran en los postes de luz, ¿ya? Que es un poco este circuito que hace, es en realidad la red eléctrica, ¿ya? Donde se podrían instalar los routers para las comunicaciones, ¿ya? Y bueno, y también las unidades de generación, por supuesto en la costa es muy apropiado poner eólica, y en otras zonas se puede poner unidades, paneles fotovoltaicos. ¿Qué se hizo en esta comunidad? Se implementó un sistema eólico solar, Newen Roof Cantu, del viento y del sol de energía, en Painecura, en 2016, ¿ya? Y en ese caso fue una eólica de 1 kilo que es para abastecer solamente la sede comunitaria, un panel solar de 2,5 kilos, ¿ya? Bueno, aquí muestra un poco la parte técnica, el inversor, hasta los medidores de energía, también conectado a la red, ¿ya? Bueno, la gracia de esto es que se hizo toda una capacitación junto a ellos, se hizo la instalación con ellos, también se hizo, en la inauguración se hizo toda una capacitación a otras comunidades explicándoles el sistema, y hoy en día está operando en esta comunidad, ¿ya? Y es la misma comunidad donde hemos seguido trabajando y donde queremos ahora implementar un invernadero con un sistema de agua-energía, que les voy a explicar. Entonces, como les decía, en esta comunidad, acá hay más fotos que ya están en el video, es una comunidad bien interesante porque está más aislada, en realidad está bastante más lejano de Temuco, se reúnen todos los primeros martes de cada mes, han tenido varios proyectos de todo tipo, están con la APR, Agua Potable Rural, que está por instalarse, pero un proyecto de 10 años. Están dedicados bastante a la recolección de algas y mariscos, y además el tema de la agricultura es más autoconsumo, pero además la internet es bien débil. En realidad recién están llegando unas torres de internet, y esto por la pandemia ha sido bien crítico también para los niños, ¿ya? Como les decía, acá hay otras fotos más. Bueno, el tipo de invernadero que queremos instalar allá. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en particular acá? Lo que nosotros pensamos, y es así en realidad por la escasez de agua, en esta parte de acá, voy a poner el puntero, está representado las napas superficiales, donde sale el agua, ¿ya? El problema es que como hay escasez, si ponemos las bombas a operar al mismo tiempo, vamos a secar las napas, se va a agotar el agua, el recurso. Entonces lo que queremos es coordinar la bomba 1 con la bomba 2, que podría ser la bomba 1 de un comunero y la bomba 2 de otro comunero, pero que comparten en el fondo esta agua, ¿ya? Y vamos a acumularlas en estanques. Esa es un poco la idea, cómo coordinar eso de manera inteligente o de manera que sea armónica con la naturaleza para poder, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Queremos, y estamos instalando ya hasta la mitad de este desarrollo,
un invernadero, esta casita sería el invernadero, que se abastezca energéticamente con paneles solares, ¿ya? Y por otro lado tenemos aquí una bomba de agua. Las bombas ocupan mucha energía, ese es el problema en realidad en la región de la Araucanía. Las bombas las ocupan a veces con diésel, ¿ya? Porque operarlas desde la red eléctrica es muy caro, entonces operarlas con paneles solares que se alimenten para cargar el estanque, ¿ya? Entonces lo que hacemos en el invernadero es medimos todas las condiciones, la temperatura, humedad, qué está pasando en el invernadero, para ver cuándo tenemos que hacer el riego, ¿ya? Cuándo ocupar de manera más óptima esta energía, que además ustedes saben que el sol produce más energía a mediodía, por ejemplo. Entonces esa energía la guardamos en batería y cuando es necesario el riego, ocupamos el agua del estanque, que además hemos extraído en el momento de máxima energía, que es a mediodía. ¿Okay? Entonces, como les decía, lo que hacemos es medir. Tenemos que medir todos los datos meteorológicos, qué pasa con el viento, el sol, fuera del invernadero, porque igual llega al invernadero a través de las ventanas, si abrimos las ventanas, las variables dentro del invernadero y cómo está la ventana. Y ahí vemos cuánto volumen de riego tenemos que tener, ¿ya? Y el volumen de riego nos implica que tenemos que ocupar la bomba, ¿ya? Entonces, eso ya tiene que ver con la energía, porque la bomba ocupa mucha energía, ¿ya? ¿Cuándo vamos a prender la bomba? ¿Cuándo la vamos a apagar? ¿Cuándo vamos a cargar las baterías? Entonces, todo un problema de coordinación de las distintas variables, ¿sí? Y que hace que sea más eficiente en realidad ocupar el agua. Bueno, ahí está otro invernadero. Este es el tipo de invernadero, lo estamos construyendo, así que ya prontamente les vamos a mostrar ya fotos del que se va a hacer. Este es un invernadero, pero es la misma propiedad del comunero donde lo estamos instalando. Bueno, esa es mi presentación de gestión de agua y energía, y ojalá que tengan hartas preguntas. Y por último, quería contarles que todo este proyecto y todo lo que estamos haciendo en la facultad, en la escuela de ingeniería, también tiene que ver con un programa de pueblos indígenas, ¿ya? Que hemos hecho en realidad para fortalecer nuestro currículum, para que los estudiantes de ingeniería y ciencias de la facultad sean mejores profesionales el día de mañana, en términos de tomar mejores decisiones en su profesión, tanto en el norte como en el sur, es decir, cuando se ven enfrentados a trabajar con forestales, o decidir proyectos relacionados, o con las mineras tomar mejores decisiones. Y para eso creemos fuertemente que la universidad tiene que impartir cursos de lengua, política, historia indígena, tiene que tener memorias, trabajos, que los alumnos y alumnas de nuestra facultad vayan a los territorios, vayan a Boldoche, vayan a Chorchono, Imperial, Carahue, a desarrollar sus trabajos desde su profesión, ¿ya? A través de prácticas profesionales o estos trabajos finales, ¿ya? Y bueno, esto ya está instaurado en la facultad, es una realidad, y más aún también queremos más estudiantes indígenas, es decir, porque es una virtud tener más estudiantes indígenas. Mientras mayor diversidad hay en la universidad, se pueden resolver los problemas más complejos de la sociedad también, ¿ya? Estamos muy convencidos, no solamente los indígenas, sino los no indígenas, las autoridades, y esto se implementó para todas las carreras desde el 2020. De todas las etnias indígenas pueden entrar por un cupo especial que va de la lista de espera, y pueden tener más información en la página web del programa de pueblos indígenas. Eso. Chaltumay. Ahí vamos a ver si hay preguntas. Muchas gracias, Doris. Es muy interesante lo que nos cuentas. Nos gustaría saber si tienen preguntas, pueden ser de los docentes, de sus estudiantes. Recuerden que ahora pueden activar sus micrófonos o pueden también escribirnos las preguntas a través del chat. O a lo mejor comentárselas, si están en sala, le pueden quizás comentar al profesor o profesora que esté con ustedes para que nos haga la pregunta que ustedes le quieran transmitir a Doris. Bueno, mientras se animan, bueno, hace 2 días salió un informe muy revelador,
digamos, no, en el fondo, Naciones Unidas publicó este informe donde dice básicamente el informe más completo que se ha hecho en términos de cambio climático, donde se establece que ya, bueno, el cambio climático es un hecho, está ocurriendo, es irreversible, pero todavía se pueden y se tienen que hacer cosas, estamos en un estado de emergencia climática. Doris, nos gustaría tener tu opinión respecto de cómo lo ves tú en tu mirada de ingeniera, de las posibilidades que tenemos, por ejemplo, de implementar rápidamente energías renovables no convencionales, si nos puedes dar tu mirada desde esa área. No, yo pienso, soy yo convencida que eso ya es como una voluntad política, porque la tecnología existe, ¿ya? Y debiésemos tener una matriz energética más con energía renovable no convencional, solar, eólica. El problema en realidad es grave, de que igual Chile está aumentando esa energía renovable, pero la está aumentando en la medida que tenemos mayor consumo por las mineras y las forestales. Entonces, en realidad, debe haber un cambio estructural también de mentalidad, priorizar más bien el consumo de la gente, y por supuesto la minería debería existir, pero debería ser sustentable, mucho más acotada, y las forestales también deberían ser bastante, muchísimo más acotadas, y no debería ser prioridad energética abastecerlas a ellas, ¿ya? Es decir, claro, hay hartas cosas que hay que cambiar en realidad, pero partiendo en los territorios, yo creo que debería haber más abastecimiento eléctrico a través de energías renovables. Esto que hablaba de las microredes es mucho más armónico con la naturaleza, porque instalas tú torres eólicas para abastecer tu propia comunidad. A veces dicen que los mapuches, los indígenas, no nos gusta la energía renovable porque de repente dicen, vamos a instalar un parque eólico en medio de la comunidad. Pero esos parques tan grandes a veces no son energía para las comunidades, sino son energías para llevar a Santiago o para llevar a la industria, ¿ya? Entonces yo creo que se pueden establecer estos sistemas pequeños en las comunidades aisladas que tienen mala calidad de suministro, ¿ya? Y por otro lado, tratar de que a nivel gubernamental se tomen decisiones de seguir avanzando con la energía renovable, pero no porque las grandes empresas quieran crecer, sino porque las personas también quieren tener al menos acceso básico a la energía. Parece que hay una pregunta acá. Sí, una pregunta ya del Liceo Guacolda que dice, en este caso, le gustaría saber cómo se financia o cómo se financió la instalación del sistema de microredes y Smart Farm que están implementando en José Paine Cura. Mira, el proyecto ahí de la sede comunitaria, que es un sistema eólico solar, fue financiado por un fondo de acceso energético que es del Ministerio de Energía y al cual las escuelas también pueden postular, ¿ya? Las escuelas, las municipalidades y las comunidades propiamente tal. Son fondos pequeños, pero en el fondo te dan una mini micro red para instalar y hacer abastecimiento. Y el segundo proyecto, que es de sistemas de gestión y agua, que son invernaderos con energía renovable y además gestión del agua, eso lo estamos financiando a través de este mismo proyecto, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ¿ya? Y bueno, queremos postular otros proyectos también. Pero también hay algunas cosas dentro del ministerio que se pueden postular pequeños proyectos que son de 20, 30 millones y que tienen acceso o los colegios o las municipalidades o las comunidades directamente. Sí. Super, Doris, quizás después te vamos a pedir los nombres específicos para poder mandarle quizás los enlaces. Nosotros buscamos los enlaces y se los mandamos a los profesores también por si quieren echarles un vistazo, de repente se animan a hacer un proyecto en sus propios establecimientos. Nos gustaría saber si hay alguna otra pregunta. Recuerden que pueden activar su micrófono. Sí, otra pregunta del Liceo. Muy buena pregunta. Luego de la implementación de un sistema Smart Farm, ¿existe un seguimiento? Claro, esa es la pregunta del millón, porque en general está preocupado por el seguimiento porque hay muchos proyectos en la región, en todas las regiones en realidad, desde el gobierno que se implementan los paneles y quedan botados porque no hay capacitación, ¿ya? Entonces yo
una de las cosas que en estos dos proyectos hemos hecho es involucrar a la gente de la comunidad desde el inicio, porque en el fondo para que lo sepan operar y hacerle la mantención, ¿ya? Eso le da sustentabilidad al proyecto, porque en el fondo el seguimiento lo hagan las propias personas de la comunidad. Sin embargo, nos hemos encontrado con una piedra de tope. También después no tienen los recursos, porque eso es difícil. Por ejemplo, en un sistema de energía renovable, el problema es cómo almacenar la energía. Y se ocupan baterías. De hecho, de plomo ácido son los más habituales, pues son más baratas. Y después están las de litio. Pero después de 5 o 6 años, 8 años quizás, que pudieran durar más, tienes que cambiarlas. Y eso es una inversión a veces no menor para una comunidad. Entonces, sí. Nosotros desde la universidad hemos seguido trabajando con esta comunidad. Yo creo que vamos a seguir siempre con la misma comunidad porque tenemos muchas cosas instaladas, entonces le hemos hecho seguimiento en conjunto con la comunidad. Sí, pero es un problema el tema del dinero en realidad. La mantención, monitoreo, lo han ido asumiendo los comuneros o las personas involucradas de las propias comunidades. ¿Hay alguna otra pregunta que estén quizás los estudiantes? A ver, en Cholchol. ¿Es común la variación del voltaje? Feliz, ojalá. Mira, Aparte en de los Cholchol es cortes. común la variación de voltaje, aparte de los cortes. En una escala menor se puede considerar el establecimiento como una microred. Claro, es decir, en el establecimiento uno podría instalar energía renovable que abastezca al colegio, ¿cierto? Y bueno, ya cuando tenía una fiesta, porque lo que pasa es que la energía renovable es bien acotada. Cuando tú instalas en tu casa, tienes que tener cuidado, ya no es lo mismo que estar conectado a la red eléctrica, que tenéis energía infinita. Si tenéis plata, pues, si tenéis una fiesta en tu casa, podéis hacerla y por último al siguiente mes tenéis que pagar mucho dinero. O si operáis la bomba y te sale muy cara la luz, pero lo pudiste hacer. En cambio, cuando tienes una microred, está ahí acotado a cierto consumo. Por ejemplo, si uno instala en una casa habitualmente, se fija en que prende el refrigerador, las luces, la tele, y punto. No está ahí programado para que esté el taladro o a lo mejor incluso el secador de pelo, ¿ya? Entonces, si tú lo instalas en un colegio, tienes que calcular que sea energía suficiente para hacer las clases, básicamente para operar, para que el gimnasio pueda prender las luces, qué sé yo, ¿ya? Pero no vas a tener energía para el sábado que haces una kermés. Entonces, el sábado que haces una kermés, puedes cambiar el sistema, que es lo que hacemos nosotros en Painecura, que es donde tenemos, y podemos hacer un switch a la red eléctrica. Sí. Entonces, sí, un establecimiento podría instalarse una microred, sería súper buena idea para el colegio. Sí. Doris, ¿tenemos espacio para una pregunta más? O sea, para que hagan alguna otra consulta. No sé si tienen alguna, vamos a dar espacio para la última pregunta ya, a ver si se animan desde Parral o alguien más del Liceo Guacolda. Paulina. Dígame. Buena. ¿Sí? No, es que primero, es que uno ve enfocado desde el punto de vista de acá, que está todo como, bueno, el proyecto está planteado para el lugar que lo planteó la profesora. Pero si uno quisiera este proyecto, esta idea, un poco enfocarla en otra comunidad que no fuera indígena o mapuche, sino que fuera una comunidad como muchas más que también tienen a lo mejor las mismas dificultades que las que presentó la profesora, esto también se podría postular, o cómo hacerlo para que a lo mejor acá en Catillo, que es el lugar donde el colegio, nuestro colegio, también a lo mejor tuvieran la oportunidad, porque acá hay algunos embalses, algunas cosas que se manejan la energía que es el agua, pero también tenemos una buena, yo pienso que es muy rico la parte expuesta a la parte solar. Entonces, ¿cómo acercarnos nosotros? ¿Cómo podernos acercar para poder a lo mejor tener una oportunidad de postular en el futuro un proyecto de esto? ¿Ya?
Muy buena pregunta. Bueno, todo esta, obviamente que para comunidades rurales no indígenas también es todo súper válido y se puede hacer. De hecho, el Fondo de Acceso Energético del Ministerio de Energía es para comunidades rurales, no específico para comunidades indígenas. Así que desde ahí, y bueno, y por último la universidad, pues te puedes acercar a nosotros, igual nos interesa a nosotros hacer, que los alumnos vayan a hacer práctica, tener más relación. Hemos trabajado con otras escuelas desde el programa, ¿ya? Pensando igual bien, bien humildemente, porque tampoco queremos hacer tanta expectativa, porque el problema después hay que ganarse los proyectos para tener la inversión. Nosotros podemos apoyar en la parte técnica para que postule. Eso. Sí. Gracias y agradecerles por la oportunidad que tuvieron los alumnos y también los profesores que estamos acá de estar escuchándola y todo lo que quizás nos aclaró de lo que debemos hacer en el futuro. Bueno, para finalizar esta actividad le queremos dar un agradecimiento. Parece que del liceo quieren hablar, el Sí. profesor. A ver, ¿tiene Marcelo Amón? Acá para que no se le aparezca con mucho retorno. Agradecerles a todos, a Bárbara, a Paulina, que no te veía, un gran saludo a la distancia. Muchas gracias a la profesora por su tiempo. Yo sé que ustedes, como investigadores del ICE, son personas bastante ocupadas, y darse el tiempo de, aunque sea una horita, digamos, y que los estudiantes y los profesores tengamos la oportunidad de ver su proyecto, digamos, y de ver los avances y las cosas que se pueden hacer en comunidades que uno ni se imagina que podrían resultar. Verlas y saber que se puede y que es real, ¿ya? Así que muchas gracias, digamos, por su disposición. Acá estamos en hartas salas de Ferramota, casi más de la mitad del liceo mirándola, ¿ya? Es una novedad para nosotros este tipo de situaciones porque, bueno, los chicos tienen poca conectividad, nosotros también, entonces también se agradece ese espacio, ¿ya? Y quizás, no sé, más adelante puede ser para el próximo año, en situaciones más normales, hacer algún tipo de proyecto chiquitito acá, verlo con algún curso, como para que los chicos, aquí la mayoría de los estudiantes son internos, viven justamente en comunidades o en el campo, y el año pasado cuando me tocó visitar algunas casas, digamos, de estudiantes, muy pocos tenían sistemas de recolección de agua, por ejemplo, para regar los invernaderos o sistemas eléctricos. Sería interesante, digamos, proponer algún proyecto acá, empezar con algo chiquitito, con un curso, una cosa así, para que nosotros podamos, digamos, fortalecernos y ampliarlo, digamos, para más personas. Y ver, bueno, ahí el profesor tendrá la cámara de otra sala. Y darle más oportunidades tecnológicas a los estudiantes, que yo creo que son bastante necesarias. No sé si se podría generar algo ahí, alguna alianza. No, bueno, yo invito a los dos colegios si se pueden acercar, porque como les digo, también nos fortalece a nosotros, la formación de los estudiantes necesita más trabajo en los territorios, es decir, ya hemos trabajado con otras escuelas nosotros desde la facultad, ya en Contulmo trabajamos en otra escuela, entonces sí se pueden hacer proyectos así para la escuela, por ejemplo, recolección de agua, desarrollo de un invernadero con alumnos de Bochep a través de práctica, después en la medida que ya sean proyectos más grandes con memorias y tesis. Sí. Y pueden buscar otros colegas, se han ido entusiasmando ahí también varios profesores para ir a los territorios. Yo creo que es importante para la formación de nuestros estudiantes y por supuesto fortalece también a los colegios este intercambio.